En abril de 1939, las ansias expansivas alemanas logran incorporar nuevos territorios. El Sarre vuelve a ser alemán el 1 de marzo de 1935 tras celebrarse un plebiscito. Renania ha sido ocupada en 1936, mientras que Austria queda anexionada 2 años más tarde. El paso siguiente será la ocupación de los Sudetes, territorio checoslovaco de mayoría alemana, al tiempo que pone bajo su control el resto del país excepto las zonas ocupadas por Hungría y Polonia. Los movimientos alemanes provocan reacciones diversas. El 25 de octubre de 1936, Italia se alía con Alemania creando el eje Berlín-Roma, al que poco más tarde se unirá Japón. Inglaterra, por su parte, permanece dubitativa, intentando apaciguar los ánimos y evitar la confrontación, mientras que Francia, temerosa, se acerca a Alemania firmando un pacto de no agresión en 1938. La clave está en el gigante soviético, cortejado por todas las potencias, quien finalmente se decanta del lado alemán, firmando un tratado de no agresión el 23 de agosto de 1939. Con ello, se asegura una parte de Polonia cuando ésta sea invadida por Alemania, lo que ocurrirá el 1 de septiembre de 1939. 2 días más tarde, Francia e Inglaterra, que dieron a Polonia garantías, declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. La invasión comenzó el 1 de septiembre. El ataque alemán se organizó en torno a 2 frentes. Por el norte, el Grupo de Ejército Norte estaba a cargo del general von Bock, quien comandaba las tropas del Cuarto Ejército a cargo de Kluge, y el tercero, mandadas por Quetzler. Por el sur, el Grupo de Ejército Sur estaba a las órdenes del general von Rundstedt y comprendía los ejércitos octavo, a cargo de Blaskowitz, 10º, mandado por Reichenau, y 14º, dirigido por List. En total, los alemanes contaban con 11 divisiones acorazadas, 40 de infantería, 4 motorizadas y 1 de caballería. Disponían además de la cobertura aérea de 850 bombarderos y 400 cazas. Por su parte, el mando polaco, conocedor de las intenciones alemanas, dispuso a sus tropas en 3 ejércitos al oeste del Arco del Vístula. El ejército de Pomerania, en el ala derecha, que comprendía 5 divisiones de infantería y 1 brigada de caballería. El ejército de Poznan, por el centro, que contaba con 4 divisiones de infantería y 2 brigadas de caballería, y el ejército de Lodz, con 4 divisiones de infantería y 2 brigadas de caballería. Por detrás, el grupo de Kutno y el de Prusy componían las tropas de reserva. Además, el flanco norte estaría cubierto por el Grupo Operativo Independiente del Narew y el ejército de Modlin, ayudados por el Grupo Operativo de Wiskow, mientras que el flanco sur quedaría resguardado por los ejércitos de Cracovia y de los Cárpatos, más el grupo de reserva de Tarnow. El cruce de la frontera comenzó cerca de las 3 de la madrugada, mientras la Luftwaffe bombardeaba Gdynia. Paracaidistas alemanes caían sobre los campos de Silesia. El avance de los modernos carros alemanes apenas encontraba resistencia en las precarias defensas polacas. El 5 de septiembre, los alemanes rompen las defensas polacas en el corredor de Danzig, mientras que por el sur, el 10º ejército alemán comenzaba a avanzar hacia Varsovia. El ataque alemán consistía en la creación de grandes bolsas, dentro de las cuales las defensas polacas iban cayendo presionadas desde todos los frentes. Los ejércitos tercero y cuarto del Grupo de Ejércitos Norte presionaban en dirección a la capital, al mismo tiempo que los ejércitos octavo y 10º atacaban desde el sur en busca de Varsovia y Radom. El grueso del ejército polaco quedó encerrado en la gran tenaza de Poznania, mientras que las tropas de Quetzler y Reichenau convergen hacia Varsovia, que comienza a ser asediada el día 9. La mayor oposición polaca se produjo ese mismo día en las cercanías del río Bzura, cuando las fuerzas polacas atacaron el despliegue de Rundstedt desde el sur. La rápida respuesta de estos acabó con toda oposición. A los 10 días de lucha caen los ejércitos polacos de Poznania, Lodz y Pomerania, mientras que se han creado las bolsas de Kutno y Radom. Los blindados alemanes con apoyo aéreo las castigan implacablemente, así como a la bolsa de Kutno, que cae el 17 de septiembre. Entre el 20 y el 23 se rendirán los 3 últimos focos resistentes al sur de Polonia, y la capital, Varsovia, capitulará el día 27. La caída de Varsovia impulsa el ataque soviético desde el este, en virtud del pacto entre Rusia y Alemania. El avance ruso comienza el día 17 y se dirige en 3 líneas hacia Vilna, Brest-Litovsk y Lvov, sin apenas encontrar resistencia.
Un día más tarde, las tropas alemanas y soviéticas se encuentran en Brest-Litovsk. Polonia literalmente ha desaparecido del mapa. Las buenas relaciones entre Alemania y Rusia alentaron a los soviéticos a comenzar la invasión de Finlandia. El principal motivo de conflicto era el istmo de Karelia, defendido por los finlandeses con la construcción de la línea Mannerheim. Además, concentraron 7 divisiones por detrás de la línea y 3 más al norte del lago Ladoga, para luchar en pequeños destacamentos. Los rusos, por su parte, dispusieron 3 divisiones a cargo del 14º Ejército y 2 más en las cercanías de Kandalaksha, por el norte. En el centro, el 9º Ejército ruso disponía de 8 divisiones, mientras que más al sur, el 8º Ejército contaba con 9 divisiones de infantería y una brigada acorazada. En el istmo de Karelia, el ataque ruso lo dirigía el 7º Ejército, disponiendo de 8 divisiones de infantería y 5 brigadas acorazadas, mientras que en la reserva quedaban 4 divisiones de infantería y 2 brigadas acorazadas bajo el mando del 13º Ejército. El ataque ruso comenzó por el norte, pero las guerrillas finlandesas consiguieron rechazarlo, ayudadas por la dureza del terreno. 30.000 soldados rusos quedaron atascados sin que el bombardeo de Helsinki supusiera ningún cambio en la balanza de la guerra. Entre el 10 y el 22 de diciembre de 1939 se produjeron nuevos ataques rusos contra la línea Mannerheim, que se saldaron con un fracaso. A 50 grados bajo cero y con vehículos para desplazarse por la nieve, los finlandeses vencieron por 2 veces en Suomussalmi. La ofensiva final se produjo, sin embargo, por el sur. Desde Terijoki, los rusos enviaron 600.000 hombres que lograron romper la línea defensiva finlandesa, al tiempo que paracaidistas rusos caían en la retaguardia. La retirada de Mannerheim, comandante supremo, supuso la capitulación finlandesa y la ocupación rusa de amplias zonas en la frontera. Tras la guerra de Finlandia, la neutralidad noruega comenzó a peligrar, pues mantenía relaciones comerciales con Alemania e Inglaterra. El puerto de Narvik era vital para el aprovisionamiento de hierro de Alemania, al mismo tiempo que Noruega podría ser una excelente base para operar contra Inglaterra. El 9 de abril de 1940, tropas nazis desembarcaron en Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand y Oslo, al tiempo que ocupaban Dinamarca sin apenas resistencia. La invasión de Noruega fue rápida y simple, empleando solo 3 divisiones, 10 cruceros, 14 destructores, 28 submarinos, 800 aviones de combate y 250 de transporte. Los aliados, que habían planificado previamente la invasión, se encontraron con las baterías y la Luftwaffe nazi esperándoles. El esfuerzo de la defensa aliada se concentró en el norte. El 14 de abril, un desembarco inglés recuperó Narvik, donde 25.000 soldados ingleses, noruegos, polacos y franceses resistieron hasta que el ataque alemán contra Francia les hizo abandonar, dejando Noruega en manos alemanas. Antes de terminar la campaña noruega, los alemanes iniciaron el ataque al oeste, hacia Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El plan era continuar la guerra relámpago que tan exitosa se había demostrado en Polonia. En vanguardia se dispusieron 10 divisiones blindadas, una de paracaidistas y otra de aerotransportables. 125 divisiones más deberían progresar al amparo del éxito de la vanguardia. Las tropas alemanas se integraban en los ejércitos 14º, 6º, 4º, 12º, 2º, 16º, 1º y 7º, apoyados por el ejército acorazado de Claes. El mando alemán estaba dirigido por von Bock, por el norte, Rundstedt por el centro y Lev por el sur. El 10 de mayo de 1940, La Haya y Rotterdam fueron bombardeadas mientras los nazis cruzaban la frontera. 4 batallones y un regimiento aerotransportado fueron lanzados sobre Rotterdam, Dordrecht y Moerdijk, mientras que La Haya caía ante un batallón de paracaidistas y 2 regimientos aerotransportados. El bombardeo de las ciudades sirvió de fondo al paso de una división Panzer que avanzó sin obstáculos hasta enlazar con los aerotransportados de Rotterdam. 2 días más tarde, Holanda entera caía bajo las botas alemanas. El grueso del ataque a Bélgica recayó en el 6º Ejército de Reichenau, quien se encontró con una dura oposición en el fuerte Ebenemael.
500 soldados aerotransportados cayeron sobre los puentes por sorpresa, tomándolos y permitiendo el avance hacia el oeste de 2 divisiones Panzer, al tiempo que el fuerte caía irremisiblemente. Convencidos los aliados de que el ataque principal se estaba produciendo en Bélgica, el avance de los blindados del 19º Cuerpo de Guderian y 50 divisiones más por las Ardenas fue apenas un paseo, al que los franceses solo pudieron oponer algunas unidades de caballería y la primera división. Con el objetivo de impedir la llegada a la costa, tropas francesas, británicas y belgas formaron una barrera que, no obstante, no pudo impedir la toma de Abbeville por la segunda división Panzer, lo que le situaba en su retaguardia. La única oposición contundente se produjo el 21 de mayo en Arras, cuando 70 carros pesados británicos tropezaron con el 25 Regimiento Panzer de Rommel. Sin embargo, el intento británico fue detenido, no sin causar cuantiosas bajas entre las filas alemanas. Cercadas Boulogne, Calais y Gravelines, la única vía de escape para unas tropas exhaustas era el puerto de Dunkerque. Entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 1941, la ocupación de Bélgica quedó completada, por lo que Alemania se aprestó a invadir Francia para utilizarla como una futura cabeza de puente hacia Inglaterra. Francia estaba defendida fundamentalmente por la línea Maginot, que la separaba de Alemania, custodiada por 17 divisiones y las guarniciones de los frentes. Entre la línea y la costa se contaba con los ejércitos segundo, cuarto, sexto, séptimo y décimo, que integraban 43 divisiones de infantería y 3 de caballería ligera. Solo disponían de 36 autoblindados y 3 divisiones acorazadas, que sumaban apenas 40 carros. En la retaguardia se confiaba en reorganizar los restos del ejército belga para disponer de 60 divisiones el 15 de julio, poco frente a las 130 alemanas, 10 de ellas acorazadas. Por su parte, mientras el 18º ejército alemán se ocupaba de Dunkerque, las 10 Panzerdivisionen se reorganizaron en 5, 3 asignadas a Bock y 2 a Rundstedt. El 15º Panzerkorps de Bock se situó entre la costa y Amiens, mientras que el 14º y el 16º se pusieron en marcha por el curso medio del Somme hacia las cabezas de puente de Amiens y Peronne. En una segunda fase, el Panzergruppe de Guderian avanzó en dirección a Chalons, asentándose en la retaguardia de la línea Maginot. Por su parte, el 39º Panzerkorps habría de cruzar el Aisne y proyectarse hacia Reims, mientras que el 41º de Guderian efectuaría la ofensiva de la Champagne. El 5 de junio, los alemanes se lanzaron a una ofensiva en masa en un frente de 650 kilómetros, desde Abbeville hasta el Alto Rin. Tras 2 días de defensa tenaz, el frente se hundió, resistiendo solo algunas bolsas aliadas tras la línea Maginot. Los alemanes cruzaron el Sena el día 9. Después, los blindados avanzaron a toda velocidad, ocupando puentes y ciudades. El debilitamiento de Francia forzó el oportunismo de Mussolini, quien el 10 de junio le declaró la guerra, iniciando un tímido avance a través de la frontera alpina. El 14 de junio, tras la caída de París bajo las botas alemanas, la ocupación continuó en los días siguientes con las tomas de Dijon, Lyon, Vichy, Angulema o Nantes. Media Francia había sido invadida y el gobierno se verá obligado a capitular. Conseguida la ocupación de la mitad norte de Francia, los alemanes dispusieron de una magnífica cabeza de puente sobre Inglaterra. Como paso previo a la invasión, denominada Operación León Marino, la Luftwaffe alemana debería lograr el predominio aéreo que permitiera el paso del Canal de la Mancha. Los alemanes dispusieron 3 flotas aéreas, la segunda, con cuartel general en Bruselas, la tercera en París y la quinta con base en Noruega y Dinamarca. El alto mando inglés, por su parte, dividió el territorio en 4 divisiones de caza, desde la 10ª en Cornualles hasta la 13ª en Escocia. A partir del 28 de mayo, los combates aéreos fueron continuos con la intención alemana de destruir a la RAF en el aire. Casi 1000 cazas alemanes se enfrentaron a los 900 ingleses y 1700 cañones antiaéreos. Sorprendido por los escasos resultados, Hitler decidió entonces bombardear las eficaces instalaciones de radar inglesas diseminadas por el territorio mediante un ataque masivo. El Día del Águila, así llamado, comenzó el 13 de agosto y se prolongó hasta el 19, pero nuevamente el sistema de defensa inglés reveló su eficacia, al tiempo que los bombarderos alemanes demostraban su escasa operatividad.
Al cabo de 2 meses de combates, la Luftwaffe no obtenía los resultados previstos, por lo que se optó por bombardear las ciudades para forzar la rendición del enemigo. El día 7 de septiembre y a lo largo de todo el mes, Londres fue bombardeado en masa. Desde noviembre, la aviación alemana se concentró en el bombardeo de puertos, industrias y ciudades. El día 14 fue arrasado Coventry, y en las noches siguientes, Birmingham, Southampton, Bristol, Plymouth, Liverpool y Londres fueron duramente castigadas. A finales de mayo de 1941, y ante la resistencia británica, Hitler fijó la invasión de Rusia como nuevo objetivo. La mayor parte de los efectivos aéreos se trasladaron al este de Europa. La batalla de Inglaterra había perdido prioridad, y la proyectada invasión nunca llegará a producirse.